Parece que han pasado 20 años. El tiempo... Damas y caballeros, cuando Selena Quintanilla murió, el mundo creyó que la tragedia había llegado a su final, pero en realidad todo acababa de comenzar. Detrás de los homenajes, de la música eterna y de las lágrimas públicas, se gestaba una batalla silenciosa que duraría décadas. Una guerra por el control, por la memoria y por el derecho a contar una historia que ya no pertenecía solo a una familia, sino a millones. Abraham Quintanilla, el padre protector, el guardián del legado. ¿En qué momento pasó de ser un héroe a un hombre incapaz de perdonar? ¿Qué secretos ha estado guardando durante todos estos años? Para entender por qué Abraham Quintanilla se convirtió en una figura tan polémica, tan firme y para muchos, tan implacable, primero hay que retroceder mucho antes de que el nombre de Selena llenara estadios. Antes del mito, antes del ícono latino, existía un hombre común, marcado por el trabajo duro, los sueños aplazados y una profunda necesidad de control sobre aquello que amaba. Abraham Quintanilla nació en una familia humilde de origen mexicano en Estados Unidos. Desde joven mostró interés por la música, pero su propio camino artístico estuvo lleno de límites y renuncias. No alcanzó la fama que alguna vez imaginó, y ese fracaso silencioso dejó una huella profunda en su carácter. Con el paso de los años, Abraham desarrolló una mentalidad clara. Si la vida no le había dado una segunda oportunidad, él mismo la construiría, y esa oportunidad tendría el apellido Quintanilla. Cuando descubrió el talento de su hija Selena, Abraham no solo vio a una niña prodigio, vio un destino, vio la posibilidad de corregir su propia historia. Desde muy temprano asumió el rol de padre, manager y estratega. Nada quedaba al azar. Cada presentación, cada canción, cada entrevista estaba cuidadosamente supervisada. Para algunos, era un padre ejemplar, para otros, un hombre excesivamente controlador. Pero lo cierto es que sin esa disciplina férrea, el fenómeno Selena probablemente no habría existido. La familia Quintanilla funcionaba como una unidad cerrada. Los hermanos, los ensayos interminables, los viajes constantes, los sacrificios económicos, todo giraba en torno a un objetivo común. Selena creció en ese entorno, entre escenarios improvisados y una agenda agotadora, pero también rodeada de una lealtad familiar absoluta. Abraham se convirtió en el guardián de ese pequeño mundo, desconfiando siempre de quienes venían de afuera. Con el paso del tiempo, el esfuerzo dio frutos. Selena se transformó en la reina indiscutible del Tex-Mex, una artista que rompía barreras culturales y conquistaba públicos que antes parecían inaccesibles. Premios, discos de oro, reconocimiento internacional. La joven que cantaba en ferias locales ahora representaba a toda una comunidad. Y detrás de ese ascenso imparable, Abraham seguía ahí, firme, vigilante, convencido de que el éxito solo se mantenía con control. Pero esa misma estructura que impulsó la carrera de Selena también sembró las semillas de futuros conflictos, porque cuando una persona se convierte en símbolo, su historia deja de ser privada, y cuando el éxito alcanza dimensiones globales, ya no basta con la autoridad del padre. Empiezan las tensiones, los desacuerdos, las voces que cuestionan quién decide y por qué. La muerte de Selena en 1995 no solo destrozó a una familia, congeló para siempre la imagen de un artista en la cúspide y convirtió su legado en algo eterno y extremadamente valioso. En ese instante, Abraham dejó de ser únicamente un padre en duelo, pasó a ser el custodio de un nombre, de una memoria y de una marca que el mundo entero reclamaba. Y aquí surge la pregunta inevitable, damas y caballeros. ¿Estaba Abraham preparado para ese peso? ¿O su necesidad de proteger terminaría transformándose en una batalla contra todos aquellos que, de una u otra forma, se acercaran al legado de Selena? El primer quiebre no fue legal ni mediático, fue emocional, y tuvo un nombre que marcaría para siempre la historia de la familia Quintanilla: Yolanda Saldívar. Para Abraham, Yolanda no fue solo la mujer que acabó con la vida de su hija, fue la prueba definitiva de que confiar en personas externas
era un error imperdonable. A partir de 1995, el mundo de Abraham se dividió en dos categorías muy claras: la familia y todos los demás. El dolor se transformó en desconfianza, y la desconfianza en una necesidad obsesiva de control. Según relataría en distintas entrevistas con los años, Selena había sido traicionada desde dentro, y él no permitiría que algo así volviera a ocurrir, ni siquiera simbólicamente. Ese trauma fue el origen de todo lo que vendría después. Abraham no solo perdió a su hija, perdió la capacidad de ceder. Cada decisión relacionada con Selena pasó a ser una cuestión de defensa, casi de supervivencia emocional. El legado dejó de ser un recuerdo y se convirtió en un territorio que debía ser protegido a cualquier precio. Pero el siguiente conflicto no llegó desde fuera, llegó desde el corazón mismo de la historia de Selena: Chris Pérez. Chris no era un extraño, era el esposo de Selena, el hombre con el que se había casado en secreto, desafiando la autoridad de su padre. Durante un tiempo Abraham aceptó esa unión con resignación, pero la tensión nunca desapareció del todo. Tras la muerte de Selena, Chris quedó en una posición ambigua, viudo pero también separado progresivamente de la familia Quintanilla. Con el paso de los años, esa distancia se volvió más profunda. Chris quiso contar su versión de la historia, su relación con Selena, su dolor, su memoria íntima. Para él era una forma de sanar. Para Abraham era una amenaza. Según declaraciones públicas y documentos judiciales conocidos, el conflicto estalló cuando surgieron proyectos basados en la vida de Selena que no contaban con el respaldo unánime de la familia. Aquí aparece la pregunta incómoda: ¿quién tiene más derechos sobre una historia de amor truncada? ¿El esposo que compartió la intimidad o el padre que construyó la carrera? Abraham veía en esos intentos una pérdida de control. Temía que la imagen de Selena se fragmentara, que se contara una versión que él no podía supervisar. Y así, una relación marcada por el amor terminó convertida en un enfrentamiento silencioso, donde los tribunales sustituyeron a las conversaciones familiares. Pero el siguiente conflicto no llegó desde fuera, llegó desde el corazón mismo de la historia de Selena: Netflix. Cuando se anunció una serie basada en la vida de Selena, la expectativa fue inmediata. Millones de fans celebraron la idea de revivir su historia para nuevas generaciones. Sin embargo, detrás de cámaras la tensión crecía. La serie no solo era un homenaje, era un producto cultural de alcance mundial, y con eso llegaron las críticas, las acusaciones y la división pública. Algunos señalaron que la narrativa favorecía claramente la versión de la familia Quintanilla. Otros denunciaron que ciertas figuras importantes habían sido minimizadas o excluidas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde Abraham pasó de ser el padre protector a una figura cuestionada, acusada de controlar la memoria de Selena como si fuera una propiedad privada. Para Abraham, Netflix representaba algo más peligroso que un individuo. Representaba la pérdida definitiva del control, porque una vez que la historia de Selena entraba en el circuito global del entretenimiento, ya no podía cerrarse, ni corregirse, ni limitarse. El legado se escapaba de las manos. 3 nombres, 3 frentes distintos: Yolanda Saldívar, el origen del trauma; Chris Pérez, el conflicto íntimo; Netflix, la explosión mediática. 3 heridas que juntas terminaron de romper la imagen de unidad que durante años rodeó a la familia Quintanilla. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable, damas y caballeros. ¿Era este el precio inevitable de proteger un legado inmortal? ¿O Abraham Quintanilla, sin darse cuenta, había iniciado una guerra que ya no podía controlar? Si hasta aquí el conflicto había sido emocional y mediático, a partir de este punto todo adquirió un tono mucho más frío y peligroso: el terreno legal. Y con él, un nuevo nombre entró en escena para llevar la tensión al límite: Moctezuma Esparza. Esparza no era un fan más, ni un espectador distante. Era un productor con experiencia,
con proyectos vinculados desde hacía años al universo de Selena. Según registros judiciales y declaraciones públicas, su enfrentamiento con la familia Quintanilla giró en torno a los derechos para contar la historia de la cantante. Lo que para unos era un homenaje legítimo, para Abraham se convirtió en una línea roja que nadie debía cruzar. Las demandas, las respuestas legales, los comunicados, todo comenzó a filtrarse a la prensa. Y entonces ocurrió algo decisivo. El conflicto dejó de ser privado. Los documentos judiciales transformaron el dolor familiar en titulares. Cada audiencia, cada moción, cada palabra escrita en un expediente alimentaba una narrativa de confrontación. Abraham ya no solo defendía la memoria de su hija, defendía su autoridad frente al sistema. Pero en esta etapa apareció un adversario aún más complejo que cualquier productor o abogado: la opinión pública. La prensa y las redes sociales empezaron a construir dos retratos opuestos. Para un sector del público, Abraham seguía siendo el padre que había perdido lo más valioso y que tenía todo el derecho del mundo a proteger el legado de Selena como creyera necesario. Para otros, se había convertido en un guardián inflexible, incapaz de compartir una historia que ya pertenecía a millones. Cada nuevo conflicto reavivaba el debate. ¿Era justo excluir a ciertas voces? ¿Era legítimo centralizar todas las decisiones en una sola familia? ¿O era simplemente una reacción humana, desesperada, frente a la explotación constante de una tragedia? La figura de Abraham empezó a endurecerse ante los ojos del público. Sus palabras eran medidas, su postura firme, su discurso repetido una y otra vez. Selena debía ser recordada con respeto. Pero cuanto más intentaba proteger esa memoria, más crecía la percepción de que el legado estaba siendo administrado como un negocio cerrado, inaccesible para quienes también amaron a Selena. El clímax no fue un solo momento, sino una acumulación. Demandas que no se resolvían rápido, proyectos que se cancelaban o avanzaban entre polémicas, fans enfrentados entre sí, y en el centro de todo, un hombre cada vez más aislado, rodeado de abogados y comunicados oficiales, pero lejos del calor humano que alguna vez definió a la familia Quintanilla. Aquí es donde la historia alcanza su punto más incómodo, porque ya no se trata de quién tiene razón legalmente, se trata de algo más profundo: el costo emocional de convertir el recuerdo de un ser amado en un campo de batalla permanente. Abraham Quintanilla no buscó esta guerra, pero tampoco supo detenerla. Cada paso dado en nombre de la protección parecía alejarlo más de la reconciliación. Y mientras el mundo discutía contratos y derechos, el silencio dentro de la familia se volvía cada vez más pesado. Damas y caballeros, cuando la memoria de una hija se convierte en un expediente judicial, ¿quién gana realmente? ¿Se puede proteger un legado sin destruir los vínculos que le dieron origen? El punto de quiebre no llegó con una sentencia definitiva ni con un titular escandaloso. Llegó en silencio, en el cansancio acumulado, en la certeza de que ninguna victoria legal devolvería a Selena ni repararía las fracturas que se habían abierto con el paso de los años. Para Abraham Quintanilla, el tiempo comenzó a jugar en contra. Cada nuevo proyecto, cada debate público, cada crítica en redes reabría una herida que nunca cerró. Defender el legado de su hija se había convertido en una misión sin final, una vigilancia permanente que no permitía descanso. Y aunque hacia afuera mantenía una imagen firme, quienes lo rodeaban empezaron a notar el peso de esa carga. El desenlace no fue una reconciliación plena, ni una confesión pública capaz de calmar todas las tensiones. Fue algo más humano y quizás más doloroso: la aceptación de que el legado de Selena ya no podía ser controlado por completo. Su música seguía viva, su imagen seguía multiplicándose, y nuevas generaciones la descubrían sin haber vivido el contexto original de su historia. Abraham comprendió, aunque nunca lo dijera abiertamente, que la memoria de Selena había dejado de pertenecer solo a la familia Quintanilla. Había pasado a ser parte de una identidad colectiva. Y ese reconocimiento implicaba una pérdida.
no de amor, sino de exclusividad. El costo emocional fue alto. La figura del padre protector quedó marcada por la polémica. Para algunos siguió siendo un hombre digno, fiel a sus principios. Para otros, alguien incapaz de soltar. Pero detrás de esas opiniones había un padre que nunca pudo despedirse de su hija en paz, porque el mundo no se lo permitió. Las batallas legales, los enfrentamientos mediáticos y las divisiones públicas no borraron el cariño que Abraham sentía por Selena, pero sí transformaron ese amor en algo rígido, defensivo, casi solitario. El legado que debía unir terminó separando, y esa es, quizás, la tragedia más silenciosa de todas. Con el paso del tiempo, el ruido fue disminuyendo. Algunos conflictos se resolvieron, otros simplemente se diluyeron, pero las cicatrices quedaron. La familia Quintanilla siguió adelante, cargando con una historia que nunca dejó de ser revisada, reinterpretada y discutida. Selena siguió siendo eterna. Abraham, en cambio, tuvo que aprender a convivir con la idea de que proteger también significa perder. Perder control, perder reconocimiento, perder la ilusión de que el amor puede blindarlo todo. Y así, sin un cierre definitivo, la historia llegó a un punto de calma aparente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no quedaba energía para seguir luchando del mismo modo. Al final de esta historia, damas y caballeros, no hay un veredicto definitivo, no hay un ganador claro ni una absolución completa. Lo que queda es un legado inmenso y una pregunta incómoda que sigue flotando en el aire. Selena Quintanilla se convirtió en un símbolo eterno. Su voz trascendió generaciones, fronteras y contextos. Pero detrás de esa eternidad, hubo una familia que nunca volvió a ser la misma. Y en el centro de todo, un padre que creyó, con absoluta convicción, que amar también significaba vigilar, proteger y, si era necesario, enfrentarse al mundo entero. Abraham Quintanilla vivió atrapado entre dos verdades opuestas. Por un lado, la necesidad humana de resguardar la memoria de su hija, de evitar que su historia fuera manipulada o banalizada. Por el otro, la realidad inevitable de que cuando un artista alcanza el nivel de Selena, su legado deja de ser privado, pasa a pertenecer a millones de personas que también la sienten suya. ¿En qué punto la protección se convierte en control? ¿Hasta dónde puede llegar un padre antes de perder aquello que intenta defender? ¿Es posible compartir un legado sin traicionar el dolor que lo originó? Tal vez Abraham nunca perdonó a ciertos nombres, porque en el fondo no podía perdonarse a sí mismo por no haber podido salvar a su hija. Tal vez cada batalla legal, cada decisión polémica, fue solo una forma de seguir luchando contra una pérdida irreparable. Hoy la música de Selena sigue sonando, su sonrisa sigue viva en la memoria colectiva, y su historia continúa contándose, con versiones distintas, con matices, con controversias. Pero eso también es parte de su inmortalidad. La pregunta final queda en manos de ustedes. Cuando el amor y la fama chocan, ¿qué vale más? ¿La verdad, el recuerdo o la paz?